¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a Descompuesto, el podcast donde descomponemos la música que les gusta y la que no. Con Adrián Mercado y Roberto Sares. eso es todo. Y pues el tema de hoy es 50 cosas que no sabían de Bach. 50 cosas sobre Bach y la número 18 les va a sorprender, ¿no? La número 18 y la número 40 y tantos, ¿no? Esa yo también me quedé de no manches. Bueno, entonces estamos empezando pues esta nueva sección que es de biografías descompuestas. ¿Por qué no les recordamos a los chavos nuestras redes sociales, Adrián? Claro que sí, nuestras redes sociales estamos en Instagram como des-compuesto-podcast, en Facebook como des-compuesto y si me puedes echar la mano con el Twitter y el resto, Robert. Así es, en Twitter es @des_compuesto, en Spotify como des-normal compuesto y en YouTube como des_espacio compuesto, ¿no? Va. Entonces, bueno, nada más para agradecerles a todos aquellos que nos siguen, a todos aquellos que nos dan like, que les dan ahí en compartir. Ya saben que si les gusta el capítulo, pues compártanlo. No va a pasar nada. Bueno, nada más decirles que como que la mayor afluencia de escuchas pues son ahí en Facebook. Nada más recuerden seguirnos en las demás redes para que tengan como la experiencia descompuesta pues completa, ¿no? Completa. Exactamente. Entonces, pues vamos a pasar a los comentarios que nos hacen en nuestras redes. Uno de ellos, bueno, realmente los 3 comentarios fueron del capítulo pasado, que vimos que tuvo mucha mucha aceptación de parte de ustedes. Y uno de ellos nos dice que probablemente la obra más famosa de Ponce sea Estrellita. Estrellita de lejos. Y aquí no sé, la verdad yo sí tengo un duelo entre el Intermezzo y Estrellita. Quizás sean sus dos obras más conocidas. Pero bueno, gracias por el comentario. Otro comentario dice: estuve escuchándoles, felicidades. Y pues muchas gracias, pues lo hacemos con todo cariño. Y el último comentario pues fueron como 2 manitas, o sea, haciendo como un símbolo, pues como de que está ok, de que está chido, quiero suponer. Va. Lo otro que se me viene a la mente pues este jueguito de Malcolm que hacían esta señal y luego se pegaban. Entonces pues no sé. Entonces, como les decía, parece que esta sección de mexicanos descompuestos pues les gustó mucho. Definitivamente se queda en el podcast. Y pues paulatinamente ya cuando todo esto termine, que quizás sea nunca, integraremos pues entrevistas, ¿no? A pues mexicanos descompuestos. Entonces, quisiera nada más añadir una mini sección, una sección como de noticias descompuestas. Y es que pues en esta semana lamentamos el fallecimiento del compositor Ennio Morricone, compositor de bandas sonoras, 6 de julio. Y pues bueno, que Bach lo tenga en su gloria, ¿no? Entonces, pues hablando de Bach, vamos a entrar ahora sí ya en tema. Y bueno, entonces, por ahí tenías una cita, ¿no? Una cita muy bonita. Así es. La cita es de Joseph Soler. Y bueno, se la voy a leer tal cual. Dice: Bach fue, entre guiones, creemos que es un final. El resumen final de la Edad Media y del Renacimiento.
pero también fue y es el inicio de todo lo que después ha venido. Desde que acabó su vida terrestre y se inició la lenta recuperación de sus obras, estas han fecundado a los compositores que le siguieron de tal forma que nadie, ninguno de ellos, ha podido, ni menos deseado, librarse de su directa influencia. Ahí está la frase de Josep Solero. Antes de empezar, ¿no? Pues qué gran frase, ¿no? Y bueno, aquí yo tengo otro pensamiento, pues sacado de mis clases de historia. A ver, échalo. Pues bueno, entre los grandes compositores, quizá hay algunos que son tan grandes que pueden llamarse titanes, ¿no? Y con esto empezamos, pues estas... esto de Bach, y no sé, ¿por qué lo estamos romantizando tanto? Bueno, Bach es un gran pilar, quizás de los pilares más importantes de la música, pues de toda la música, sobre todo de la música occidental. Y bueno, pues vamos a empezar con el conteo y ahí va. Número 1. Nace el 31 de marzo de 1685 en Eisenach. Y bueno, es un músico provinciano, ¿no? Número 2. Hay un mito que dice que pues Bach nunca fue un músico reconocido en su época y que nadie lo pelaba y no sé qué. Bueno, esto es de cierta manera falso. Es verdad que empezó como músico de corte, pero de ahí fue escalando poco a poco. Incluso, pues bueno, ya saben, llegó a tener el puesto más prestigioso de ese momento, que era ser el compositor de la Real Corte de Polonia y del Elector de Sajonia. Tenía gran fama en toda Europa. En toda Europa era muy conocido. Lo que sí es verdad es que después de que murió, poco a poco su obra se fue quedando en el olvido. Hasta que, bueno, pues ya sabemos la historia. Mendelssohn la recupera y, bueno, ya saben. Pero sí, o sea, ese mito es falso. Les va el número 3. Bueno, Bach era un músico de tipo conservador. A él le tocó esta transición entre el barroco y el clásico y él se mantenía, ¿no? Digamos, dentro de su estilo. No, nunca quiso innovar y bueno, esto le trajo varias críticas, ¿no? En 1737, un tipo que se llamaba Johann Adolf Scheibe le hizo una crítica muy fuerte donde decía que, bueno, cito, dice, este gran hombre, refiriéndose a Bach, podría ser la admiración de todas las naciones si su música fuera más amena y no tan confusa, oscura y artificial. Palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo por ahí tenía un dato, igual y ahorita lo leemos, pero donde Bach en más de una ocasión, también, bueno, son contadas estas ocasiones, quiso innovar, quiso, pues llevar su música más allá, ¿no? Pero sí está, pues gran parte de su música sí es muy conservadora. Hay un debate ahí, de hecho ese es uno de los puntos, de por qué se cree que era más bien conservador, pero bueno, digamos, regresando ahorita con la crítica de Adolf Scheibe, en esa crítica lo llama musicant. Ese término se utilizaba como para referirse a los músicos aficionados, ¿no? O sea, prácticamente le dijo, pues, así, músico de nivel aficionado. Hay quienes dicen que esta crítica, pues, se hizo como una especie de venganza porque Bach no había querido prestarse para dar los datos para que hicieran su biografía, porque él decía que pues había tenido una vida pues muy X como para que para que hicieran una biografía de él. Pero bueno, quién sabe, esa es una de las críticas, de las muchas críticas que se le hizo a Bach por esto, ¿no? Ok, número 4. Es un músico de tradición familiar. Desde el siglo XVI, la familia de Bach era muy, muy conocida, muy relevante. Y en sí, pues fue el más sobresaliente de la familia. Esta familia ya tenía como les digo, un prestigio de ser de tradición musical. Y generó grandes músicos, violinistas, organistas, cantores, de todo, en la región de Turingia. Hay más o menos alrededor de 52 músicos y bueno, de entre ellos una Bach, ¿no? Una mujer. Sí, de hecho, bueno, yo sabía que su papá era también un excelente músico que falleció cuando Bach tenía como 10 años. Era trompetista y violinista y si no mal no recuerdo sus tíos también, ¿no? Eran organistas de iglesia o músicos de corte. Creo que hay otro dato por ahí que a lo mejor podría ser nuestro dato 4.5.
Si mal no recuerdo, Bach fue el primero en hacer como un árbol genealógico de su familia, ¿no? Creo que se llamaba El origen de la Ok. familia Bach o algo así. Entonces, sí, o sea, él venía de una tradición como de, pues, ¿qué les gusta? ¿Como 200 años? Va, me lanzo con el 5. ¿Sí? Sí, va. 5. Bueno, Bach, a pesar de lo que podría pensarse, era pues bastante modesto, era un músico muy, muy modesto. Y pues aquí se rompe esta idea tonta de que los grandes genios siempre han sido patanes, ¿no? Esta idea nietzscheana de que si eres un genio tienes que ser un estúpido como persona, ¿no? Ok, ok. Bueno, Bach no era el caso, de hecho incluso se cuenta que por ejemplo a sus alumnos les decía así de, bueno, pues, oye, pues practica muchas horas, tú tranquilo, tienes 5 dedos como yo, tan sanos como los míos. O sea, digamos, no se sentía como una especie de ser superior, como, como a lo mejor nosotros lo vemos, ¿no? Claro, exacto. Él creía que cualquiera podía llegar a tener ese nivel si practicaba, digamos, de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con el número 6 con Robert. Ok. Bien, Bach quedó huérfano por ahí alrededor de los 10 años, cuando tenía, cuando tenía 9 años Ujú. fallece su mamá y a los 10 años fallece su papá y fue por esto que fue a vivirse con su hermano en Ohrdruf. Aquí, bueno, todos estos poblados pues están en alemán, ahorita vamos a hablar un poquillo de ello. Y bueno, comienza sus estudios de música, sobre todo en instrumentos de teclado. Va, la número 7. Entonces, se dice que su papá era partidario del método Inquisición diaria. O sea, era puros ejercicios de escalas, Más arpegios. bien como su hermano, ¿no? Si mal no recuerdo, era su papá. O sea, bueno, no sé si su hermano era igual. O sea, porque fallece su papá y se va a estudiar con su hermano. Pero no sé si su hermano era el que era. O sea, el que estoy seguro que era así super Inquisición diaria era su Ajá. papá. Que de hecho hasta le escondía las partituras, ¿no? Y pues el Bach acá se las ingeniaba para poder sacarlas y poder verlas. Ya después, cuando fallece su papá, se va a estudiar con su hermano. Lo que no sé es si su hermano era igual. Yo creo que sí, a lo mejor. Pues más bien todo eso que dices yo lo tengo que Su es su hermano. hermano. Ah, caray. Sí, Bueno, tal ese cual. es el dato que yo recopilé. Quién sabe, igual a lo mejor los dos, ¿no? Digo, para la época, pues puede ser que los dos fueran acá método Inquisición diaria, ¿no? Va. Número 8. En 1696 más o menos, funge como becario en la escuela pues, del convento de San Miguel en Lunenburg. Se perfecciona como violinista y tecladista. Conoce la música ya aquí de los antiguos compositores Ok. alemanes e italianos. Y número 9. En 1702 deja la escuela para ya, porque él ya se sentía pues un músico capacitado para trabajar como organista en Ujú. Turingia, pero pues no encuentra el trabajo y entonces se mete a la capilla de Weimar, que Ujú. también será importante. Va número Oye, antes 10. de entrar en la número 10, mencionaste, creo que fue en la 4 que había habido una mujer Bach. ¿Tienes de pura casualidad el nombre Ajá. de esta compositora música o... No, la verdad no, nada más tengo el dato de que pues hubo Estaría una chido mujer. ahí investigar, ¿no? ¿Quién fue? Y pues a ver si de pura chiripa está todavía su música, que no creo, pero bueno, si pudiera ser el caso estaría chido para... Sí, la verdad no creo, pero Bueno, de sí, hecho, no estaría mal. estaría bien después hacer un capítulo de compositoras, siempre, siempre hace falta. Sí, claro que sí. Entonces, igual, y después la podríamos incluir si es que llegamos a encontrar su música. Bueno, va, voy con el número 10 porque si no Podría ser. aquí se Va. nos va a ir todo el día. Entonces voy, número 10. Bueno, en 1703 llega a ser organista en Arnstadt y se consolida como intérprete reconocido. De aquí su carrera empezó a subir, ¿no? Hasta, bueno, como ya les mencioné, llegar a ser el compositor de la corte Claro. de Sajonia, ¿no? Que era el más grande puesto que podías tener tú como músico en esa época. Número 11, bueno, esto ya creo que ya lo saben. Buxtehude fue la gran inspiración de Bach, ¿no? Prácticamente estuvo solamente poco tiempo con él en sus clases maestras, pero pues prácticamente fue su maestro más importante. Al grado que en 1705 pues pidió licencia por 3 semanas para ir a Lübeck y se fue caminando, o sea, se rifó no sé cuántos kilómetros
caminando nada más para poder ir a ver a Buxtehude, ¿no? Buxtehude, bueno, se iba a presentar 3 semanas antes de Navidad. Y bueno, como les decía, Bach pidió permiso por 3 semanas, pero se quedó 3 meses, ¿no? Estudiando con Buxtehude. Bien. Número 12. Cuando regresa a Arnstadt, pues pide su renuncia, ¿no? Pues quizá parecería chistoso de que pidió nada más 3 semanas. No, espera. Ajá, pidió un par de semanas y que se quedó pues 3 meses. 3 meses realmente, pero esto como para la disciplina alemana pues era una gran falta de respeto, entonces pues sí, Claro. pide su renuncia. Va, número 13. Entonces, en 1707 se coloca como organista de Mühlhausen y contrae sus primeras nupcias. Muy bien. Número 14 y número 15. Aquí hay 3 periodos que entender debajo, 3 periodos muy importantes en los cuales clasificarlo. Y el primero de ellos es el periodo de Weimar, ya se los había mencionado. Este primer periodo es pues su primer periodo de madurez creativa. Se convierte en organista de la corte. Em, Son cargos de integrantes de música de cámara, como violinista y clavecinista, trabajaba de ello. Y en esta corte se interpretaba música italiana. Y aquí es cuando conoce música de Corelli, de Vivaldi, de Legrenzi y bueno, un sinfín de ellos, ¿no? Yo había visto por allá hace años atrás ahí en Wikipedia de que de Vivaldi Bach le aprende la manera de hacer conciertos, Vale. ¿no? Y digo conciertos así en italiano porque no me refiero a la palabra concierto como todos la conocemos, de que es como una reunión para escuchar música y músicos en vivo, bla, bla, bla. No, el concierto, que también se puede traducir como concierto, es un género más súper explotado también por Vivaldi. Y es que, pues sin entrar en tanta parafernalia, pues nada más es un diálogo entre un conjunto de músicos que después evolucionaría a una orquesta como tal y un solista, ¿no? Para que haya un gran equilibrio entre estos dos entes, pues el solista debe de estar al nivel de la orquesta en cuanto a técnica y pues los conciertos son demostraciones de todo el virtuosismo de los solistas, ¿no? Entonces, por ahí yo había visto eso y bueno, esta influencia italiana la presentaría o la representaría en su concierto italiano, ¿no? O concierto italiano. Va número 16. Pues bueno, como ya les dijo Robert, en este periodo de Weimar, pues ya es digamos, el primer periodo de madurez. Y en este periodo hace su obra más conocida de la vida, que es la tocata y fuga en re menor. Bueno, esta tocata y fuga es súper conocida en el ámbito popular. Yo creo que todos llegaron a ver películas de terror viejitas, ¿no? A todos les tocó ver al Conde Drácula. Pues ese es el tema, ¿no? Del Conde Drácula, ¿no? Tararán, tarararán, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate ya interesante con la tocata y fuga. Porque, bueno, ya les mencioné que Mendelssohn es quien recupera la obra de Bach. Entre ellas, pues esta tocata y fuga. Y bueno, se hizo un análisis, se hizo un debate, ¿no? De que si era una obra de juventud o si era una obra del como les decíamos, ¿no? Del periodo de Weimar. Hay quien dice que a lo mejor ni siquiera es de Bach, pero bueno, ese es un debate así como muy, muy intenso. Y pues la mayoría obviamente coinciden en que es una obra de Bach de su época ya madura. Vale, vamos al punto 17. En el punto 17 tenemos que en 1714... Espera. Igual antes de seguir, a mí me gustaría nada más recordar que pues bueno, lo que quizá pensamos ahorita ya en la actualidad sobre esta música que pues tiene quizá más de 300 años, quizá no sea lo más acertado, ¿no? Porque sí, como decías,
esta tocata pues se representa en cosas como tétricas o cosas que dan miedo, Claro. pero hay que recordar, y ahorita vamos a profundizar en ello, de que Bach era un Sí. hombre de la religión, ¿no? Bach era un gran devoto y como lo decíamos ya en un punto, era muy modesto justamente porque su doctrina lo dictaba así, su doctrina religiosa. Entonces, no, esta tocata realmente y originalmente es pues bueno, tiene un gran simbolismo, un gran peso en su doctrina religiosa, ¿no? No tiene nada que ver con espantos y cosas así. Sí, no. Número 17. 1714 es nombrado Concertmeister. Bueno, existían dos grandes cargos, que era el Kapellmeister o maestro de capilla, que estaba a cargo de todo el conjunto instrumental, y el Concertmeister, que era el maestro de concierto, ¿no? Que era el músico principal de, digamos, de todo el ensamble. En la tradición luterana se supone que se tenía que interpretar una cantata diferente al mes. Hay musicólogos que dicen que Bach hacía una a la semana. Pero bueno, hasta donde sabemos, creo que es más bien una al mes, ¿no? O sea, bueno, es lo que suena más obvio, ¿no? Digo, es Bach, puede ser que sí lo pudiera hacer, pero bueno, hasta donde sabemos era una diferente cada mes. Y vamos al número 18, por favor, Robert. Sí, bueno, ahí yo tenía esa discrepancia también de considerar que fuese una al mes o una a la semana, pero bueno, ahí está el dato. Entonces, número 18, y esta es otra anécdota. Por ahí en 1716 renuncia y es encarcelado. Así es. Ya que aquí en Weimar muere el Kapellmeister, que era, bueno, muere el Kapellmeister. Y Bach se presenta, pues ya que él consideraba que era digno del puesto, ya estaba un poco más maduro, que, bueno, se considera para el puesto. Y el príncipe más bien nombra a Kapellmeister al hijo del recién difunto. Y que bueno, prácticamente pues no fue gran personaje, realmente nadie recuerda su nombre de este hijo. Y Bach se enoja y presenta una renuncia con un tono, pues dice el príncipe, o bueno, según el príncipe, era inapropiado y lo cancela, ¿no? Perdón, lo encarcela. Ajá. Y pues a Bach no le gusta y pues ahí estuvo en prisión por ahí unas 4 semanas más o menos, pero bueno. Número 19. Aquí se inicia el segundo periodo de Bach. Ya vimos que el primer periodo fue en Weimar. Este segundo periodo es en Köthen, en la ciudad de Köthen. Y aquí el príncipe, pues no nada más era protestante, sino era calvinista. Y bueno, ¿quién era Calvino? Calvino, o su doctrina, a diferencia de la doctrina de Lutero, que pues era la religión en la que estaba Bach, considera que el órgano no debe de estar presente en la música. Por lo tanto, en la iglesia no hay órgano y toda la parte organista de Bach pues se va para abajo, ¿no? Aquí hay que considerar y entender que Bach era gran organista. Ahorita lo vamos a ver en otros puntos. Y pues bueno. El número 20, pues bueno. Cuando Bach era Kapellmeister, al ser una corte pues muy pequeña, solo tenía 18 músicos a su disposición. Hay mucha gente que cree que, pues como era Bach, pues igual y tenía así como a los mejores, ¿no? Y a quien él quisiera, en el momento en el que él quisiera. Pero pues Nel, ¿no? O sea, tenía 18 músicos a los cuales les daba las partituras así como de que un día o 2 días antes. Y corrígeme si estoy mal, Robert, pero si mal no recuerdo, algunos de ellos eran conocidos o incluso hasta familiares de Bach. La verdad, ahí yo no tengo el dato, pero sí puedo asegurar que esos... Bueno, ya aquí yo tengo apuntado de que esos 18 músicos eran top, o sea, sí eran picudísimos, pero quizá no sea porque era Bach quien era el Kapellmeister, que aquí sí era Kapellmeister, sino que más bien eran otorgados por el príncipe, ¿no? Que podía pues remunerar estos músicos.
Número 21, y aquí otra anécdota, y es que en esta época existía un clavecinista francés, Louis Marchand, y este aseguraba que era el mejor clavecinista del mundo. Entonces, un día Marchand se encuentra en la misma ciudad que Bach, es decir, en Köthen, y el príncipe decide hacer una competencia, un confrontamiento, y aquí las reglas eran de que cada uno debía de dar un tema pues al contrincante, y al día siguiente había que improvisar sobre el tema, ¿no? Sí. Aquí creo que hay varias versiones, pero como que la más divertida que creo es que Marchand pues va a espiar un poquito lo que estaba haciendo Bach, y cuando lo ve improvisar se queda tan asombrado y tan abrumado más bien que Marchand ni siquiera se presentó a la competencia, y no nada más eso, huyó de la ciudad ese mismo día. Bueno, número 22, que es relacionado con el 21, pues hay testimonios que dicen que Bach podía improvisar sobre un tema hasta por 4 horas, ¿no? Era muy común que a lo mejor él llegara y se empezara... Sí, que es una locura. Se empezara a improvisar un preludio y empezara a sacar unas cosas bien locas, y después decía, ok, pues ya ahora sí vamos a empezar, ¿no? Estos duelos, bueno, es que yo también sabía, ¿no? De ese duelo con Marchand. Ajá. Y también me sabía esa versión, ¿no? Que lo fue a espiar. Que lo escuchó escondido. Es que aparte, en esa época, los duelos eran como las peleas de gallos, ¿no? Sí. O sea, era como muy común. O sea, Mozart de Beethoven también les tocó, ¿no? De hecho, hay uno muy interesante de Mozart. Pues nada más aquí para no dejarlos ahí con las ganas. Yo sabía de que Mozart compitió con Clementi. Ah, caray, ese sí no me lo sabía. Y pues cualquiera pensaría, incluso en la época de Mozart, cualquiera pensaría que pues Mozart sería victorioso. No. Y realmente consideraron que fue un empate, porque Clementi usaba esta técnica de usar intervalos de terceritas, dicen por ahí de terceritas rancheras, y que de hecho esta técnica pues no la usaba tanto Mozart, y pues quedó maravillado. Entonces ahí quedaron como en empate. Pero sí es cierto, estas competencias eran muy pues muy comunes realmente. También por ahí conocí una de Beethoven, pero pues ya estamos hablando de Bach, entonces pues sí. Bien, número 23. Se dice que con los pedales del órgano era igual de diestro que con las manos, y esto era de lo que estábamos hablando. Es decir, Bach, bueno, hay muchas teorías de que si creían que era buen compositor, de que si creían que no, de que si esto, de que si el otro, pero donde todos recaen y donde todos están de acuerdo es que se creía antes, o bueno, se tienen los datos antes de que todos pensaban que era un gran organista, fuera mal compositor, fuera lo que sea, pero todos coincidían de que era un buen organista. Y para la gente que no conoce los órganos hay que explicarlo, ¿no? Los órganos son como el piano, tienen un teclado y no nada más tienen uno. He llegado a ver hasta 5 teclados que se llaman manuales. Y tienen un teclado especial que está en la parte de los pies, que más bien son pedales, que es eso, o sea, es un teclado con teclas gigantes que más bien son pedales y se ejecutan con los pies. Entonces pues Bach realmente era muy bueno tanto con las manos que con los pies. Incluso recuerdo este fragmento de la tocata y fuga en re menor que pues lo hace con los pies. Número 24, dato conciso, se dice que en su patria no era apreciado, pero en el extranjero sí. Como el buen Cristo, ¿no? Aquí está este tropo de que pues Bach era muy devoto y pues al igual que Jesús, ¿no? Bien, número 25. Las obras más relevantes en este segundo periodo de Köthen, son los conciertos o los concertos para violín. Hay que recordar que Bach también era un gran violinista. 6 sonatas y partitas para violín. Aquí hay una anécdota de este violinista pues muy muy reconocido, Joshua Bell, que se fue, creo que ahí por el metro de Nueva York. No sé en qué ciudad, pero básicamente todo pasa en Nueva York. Que se fue al metro. Hay que entender que estos concertistas son muy cotizados, ganan muchísimo dinero.
Y él hizo este experimento de irse al metro, donde quizá mucha gente no lo conocía, e interpretar. Él dice que interpretó algunas de estas sonatas y partitas de Bach. Y pues quizá esperaría que al menos 6, 8 personas lo reconocieran o les interesase la música. Y pues no, realmente fueron 4 personas que se detuvieron a escucharlo y pues no sé, demostrando esto, ¿no? Pero bueno, seguimos. Están las 6 suites para cello. Y las anoté aquí porque, pues bueno, todos conocemos este preludio, el preludio de la suite número 1 para cello. También tenemos los 6 conciertos o los 6 conciertos de Brandenburgo. Y ahorita vamos a desglosar esta obra y la siguiente obra. Y aquí también compone el primer tomo del clave bien temperado. Entonces, número 26. Los conciertos de Brandenburgo. Bueno, es una serie de 6 conciertos. Y aquí lo que más me llama la atención es que el número de 3 es un precursor a nivel instrumental y a nivel de cómo maneja los instrumentos. Es un gran precursor de la sinfonía. Porque este concierto yo ya les había hablado que hay un solista y hay una orquesta, ¿no? Que están en constante diálogo. Pero en este concierto no hay ningún solista. Nada más es todo el conjunto instrumental. Y este es un gran precursor, un abuelito de la sinfonía clásica, de la sinfonía preclásica que quizá todos conocemos, ¿no? Y aquí es una de las obras donde yo pienso que por ratos Bach tenía un espíritu pues innovador, ¿no? Que estaba buscando. Y número 27, para hablar del clave bien temperado, bueno, aquí hay que comentar una cuestión, ¿no? Y es que no sé si recuerdan el primer capítulo que tuvimos de Ravel al espectralismo, que hablamos de los parciales, ¿no? Y hay una gran importancia en que cuando una nota genera sus parciales, el segundo y el tercer parcial forman lo que los músicos pues llamamos un intervalo de quinta. Ajá. Si este intervalo de quinta pues lo ponemos en una nota, quizá do, contamos 5, do, re, mi, fa, sol, do, sol, ahí está la quinta, y de ahí seguimos en todas las notas, paulatinamente vamos a llegar al do. Pero antes de, bueno, así como se da en la naturaleza quizá no es tan perfecta porque este círculo no cierra en do, es decir, la nota que está antes, que sería fa en cuanto a las quintas, al momento de aplicarle esta quinta va a generar un do quizá un poquito más agudo que el do donde se inició, y en lugar de hacer un círculo de quintas genera como una especie de espiral porque se empieza como que a recorrer la afinación, y esto entonces era un problema a la hora de tocar en diferentes tonalidades. ¿Qué es lo que hace Bach con el clave bien temperado? Pues él toma este intervalo de quinta, lo recorta y hace que esta quinta, en lugar de que sea perfecta, hace una quinta justa. Ajá. Entonces, esto va a hacer que en el clavecín y de aquí para adelante todos los instrumentos que estén en la afinación bien temperada, de ahí su nombre, clave bien temperado, se pueda tocar en todas las tonalidades. Y de eso se trata la obra. Es una serie de 24 obras, 24 preludios y 24 fugas, 48, cada una en una tonalidad diferente, una tonalidad de las 12 que existen, de las 12 notas. Realmente son 12, no 7 como mal sabemos. Y solo nada más para demostrar que ahora el clavecín ya podía tocar en todas las demás tonalidades sin empezar a sonar pues medio extraño, ¿no? Y esta obra es importante porque definiría entonces un sistema bien temperado pues que usamos hoy en día. Va, pues número 28. En 1720 fallece su esposa, quien, plot twist, era pues su prima. Bueno, prima segunda, esta María Bárbara Bach, sí. Y un año después
se casa ahora sí con Ana Magdalena Bach. Se dice que Ana Magdalena se enamoró de él al escucharlo improvisar en una iglesia, pero pues bueno, eso es lo que la gente cuenta. ¿Quién no se enamoraría de Bach, no? Sí, Yo creo que es como un Orfeo del sí, barroco. cañón. Pero bueno, O sea, número bueno. 29. Entra a un concurso en Hamburgo. Y es que, mira, hay que entender una cosa. Aquí estamos hablando de Alemania o de lo que era Alemania antes. Aquí Alemania no estaba consolidada. Más bien eran como pueblitos, así como a la Game of Thrones. Es decir, como un pueblito por allá, un pueblito por acá. Es decir, Weimar por allá, Kuten por allá, Eisenach por allá. Realmente no estaba consolidado. Y Hamburgo, al ser una ciudad portuaria, era muy próspera, era muy rica. Y tenía más de una iglesia, cosa que pues no pasaba en otras ciudades. Y bueno, aquí va a un concurso y se queja al ver que la decisión final, pues, en el concurso fue completamente corrupta, le hicieron chanchulli. Y él cita, bueno, él da esta frase, cito textual: no dudo que si uno de los ángeles de Belén, que tocara el órgano divinamente, pretendiera trabajar en la iglesia de San Jacobo, la iglesia de Hamburgo, sin palancas, no habría otra opción que regresar con el Señor. Es decir, ni siquiera los seres sobrenaturales podían contra la corrupción de ese entonces, ¿no? Número 30. En el periodo de Leipzig invitan a Bach a dar pues a que probara los órganos, ¿no? De la iglesia de Santo Tomás. Porque, cuenta la leyenda, se creía que en esta época, bueno, si Bach era el primero en tocar el órgano, pues el órgano iba a tocar bien para siempre, ¿no? Pero bueno, eso es solo otra de las muchas leyendas, ¿no? Que hay alrededor de Bach. Voy al número 31. En el número 31 tenemos que toma el puesto de chantre o cantor, igual en la iglesia de Santo Tomás. Pero dicen que lo admitieron porque pues ahora sí que no tenían pues mejores opciones. De hecho, en el documento dice, ¿no? Que lo nombraron como músico de medianas cualidades, ¿no? Entonces, pues bueno. Número 32 y 33. Bueno, cuando estábamos en Weimar, en la capilla de Weimar, la primera opción para el Kapellmeister fue Telemann, otro músico reconocido, no tan reconocido como Bach, pero bueno, hoy en día. Y pues realmente Telemann le dio igual. Ahora, en este tercer periodo de Leipzig, cuando se desocupa el puesto, nuevamente recurren a Telemann y nuevamente Telemann pues le da igual y dice, no, saben que pues no es lo mío. Número 34. Aquí compone casi exclusivamente música religiosa, es decir, aquí ya en Leipzig no había problemas con el órgano y con estas cosas. Aquí compone su Magnificat y sus cuatro pasiones, que la cuarta, la Pasión según San Mateo, es quizá la más importante, la más representativa, y es de aquí lo que les hablábamos acerca de Mendelssohn. Mendelssohn redescubre a Bach y lo redescubre mediante esta obra y por ahí del siglo XIX, y entonces a partir de aquí Bach empieza a tomar más la fama que tiene hoy en día, ¿no? De un músico brillante, de un compositor pues excelso y todo un genio. Número 35, 1740. Bueno, pues compone el segundo volumen de Clave bien temperado y las variaciones Goldberg. Bueno, hay una historia interesante aquí con las variaciones Goldberg. Porque, bueno, Bach tenía un alumno que era clavecinista muy destacado que se llamaba Johann Gottlieb Goldberg. Y bueno, hay versiones que piensan que estas variaciones Goldberg, bueno, sí, obviamente están dedicadas a este alumno, pero que piensan que son simples ejercicios para teclado. Hay otra versión del musicólogo Nicolás Forkel, que también es el biógrafo de Bach, que dice que las variaciones fueron encargadas por el conde de Dresde. Dicen que se supone que el conde de Dresde tenía pues insomnio, no podía dormir, y pues le encargó así al alumno de Bach, a Gottlieb Goldberg, que pues le tocara algo, ¿no? Para que se pudiera dormir. Y este brother le dice a Bach, oye, ¿sabes qué? Pues rífate algo, ¿no? Porque este güey no se puede dormir.
Entonces, total, que ya compone las variaciones, las toca, al parecer sí funcionaron. Y pues funcionaron tanto que pues el conde le dio pues, un buen de varo, ¿no? Aquí tengo el dato, que le dio 1 centenar de luises de oro, ¿no? O sea que eso era Órale. casi como el sueldo de un cantor de Dresde de un año. O sea, lo que ganaba un cantor en un Wow. año en Dresde, pues eso se lo dio el conde porque dijo, no, pues sí te quedaron chidas, ¿no? Claro, obra maestra. Bueno, Bien. Número 36 y número 37. Aquí vamos a citar otras dos obras importantísimas de Bach. Número 36, el arte de la fuga. Y hay que entender la fuga como otro género, pero esta fuga es la forma, la cúspide de la polifonía. Y aquí es algo que no habíamos platicado. ¿Por qué creían que Bach era anticuado? Porque desde la mitad del medievo y todo el Renacimiento existió un lenguaje que es el lenguaje polifónico, es decir, que hay diferentes voces, diferentes melodías y cada una de ellas tiene su propósito, de razón, su cúspide, son independientes, vaya. Y que al ponerlas juntas, es decir, al contraponerlas, al hacer contrapunto, embonan tan bien que pues generan todo un resultado polifónico. ¿Qué pasa en el barroco? En el barroco empiezas a ver una transición de que esta polifonía ya empieza a quedar obsoleta, ya empieza a quedar aburrida y muy compleja, eso sí. Y se empieza a generar el lenguaje homófono armónico, que quiere decir que nada más hay una melodía principal y pues un acompañamiento que va a ser eso, nada más acompañar. No son voces independientes, no hay contrapunto, solo son dos planos. Entonces la fuga es la cúspide de las formas de la polifonía y pues Bach era diestro en la polifonía. Casi todo su lenguaje es polifónico, por eso creían que estaba pasado de moda, porque era un arte del Renacimiento, y compone toda una serie de fugas y pues lo llama el arte de la fuga. Y número 37 tiene la ofrenda musical. sí. Y aquí hay otra anécdota, que bueno, son una serie de piezas basadas en el tema real. ¿Y cuál es este tema real? Bueno, pues en 1747 hace un viaje a Berlín para visitar a uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach, que trabajaba pues en la corte de Federico II. Y espero que recuerden que habíamos dicho que en este entonces Alemania era como Game of Thrones, es decir, cada quien por su parte. Pues bueno, Federico II unifica toda Alemania y la hace pues... Bueno, hay todo un gran proceso, pero es donde unifica todos estos poblados, de ahí su gran importancia. Y él era un músico, pues digamos, aficionado, ¿no? Con todo respeto. Y le regala un tema a Bach. Y Bach compone toda una obra, toda esta ofrenda musical basados en este tema. ¿Por qué junto el arte de la fuga y la ofrenda musical? Porque aquí estamos hablando de las primeras obras monotemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Espero que recuerden la quinta de Beethoven, en donde tenemos un motivo y donde ese motivo aparece en el tercer movimiento, pero ese motivo también aparece en el segundo y en el cuarto movimiento, es decir, toda la sinfonía está regida por un mismo motivo, un mismo tema. Claro que hay otros temas, hay otras cosas, pero está regido sobre uno. Y estas obras, el arte de la fuga y la ofrenda musical, son pioneras en este estilo de composición, en donde solo hay un tema y ese tema va para todos los demás movimientos. Sí, antes de decir el 38, quería decir algo del arte de la fuga, que según yo recuerdo, bueno, a pesar de que se considera su obra cúspide, se supone que él solo lo pensó como meros ejercicios. Claro, claro. O sea, como más bien como meros ejemplos, ¿no? De todos los tipos de... Ajá, así como para... Miren, vean todos los ejemplos de fuga que pueda haber, para que se los estudien, y ya nunca lo pensó como
como una especie de obra así maestra, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, lo tenemos considerado como una de sus obras cúspide, lo que a lo mejor para él, bueno, esto obviamente no, los musicólogos siempre están discutiendo estos temas, pero se cree que a lo mejor él solo lo pensó así como de, pues ahí les van unos ejemplos de fugas, ¿no? Écheselos. Sí, y es que Entonces, esa bueno, era como la personalidad de Bach. O sea, él ajá. no componía, él no pretendía componer obras maestras, él pretendía hacer ejercicios para enseñar Mm, a sus alumnos, hacer música nada más por hacerla. Y que pues, sí, realmente era de gran calidad y se convirtieron en obras maestras, pero él no pretendía sí. ser de esta forma, ¿no? Vamos ahora sí, número 38. Bueno, esto sí es un dato conocido. Se sabe que en los últimos 10 años pues se enfermó de la vista y pues prácticamente se quedó pues sí casi ciego en sus últimos años, que de hecho fue en esta época cuando compuso sus obras que consideramos sus obras más importantes, sus obras cúspide. Y se dice que el médico que lo atendía era medio charlatán y pues sufría mucho porque pues el vato lo operaba sin anestesia, entonces pues ya se imaginarán, Claro, ¿no? sí, qué Esto horror. nos lleva al punto 39, que bueno, nada más fallece en 1750. Punto número 40. Esta es una simple coincidencia. Bach y Vivaldi murieron exactamente el mismo día, solo que con 9 años de diferencia. Bach murió el 28 de julio de 1750 y ese mismo día, pero del año 1741, muere Vivaldi. Bien, número 41. Se dice que con ello muere la época barroca, pero la verdad no es cierto, amigos. Si son músicos profesionales, pues realmente no piensen eso, ya que los periodos no acaban y comienza uno completamente diferente al día siguiente, ¿no? Si bien ya no hubo más exponentes del estilo polifónico, estamos hablando de Bach y un poquito antes Händel, aquí empieza a prevalecer, como les decía, el estilo galante, el estilo preclásico, el lenguaje homófono armónico y pues el estilo polifónico queda relegado completamente por la iglesia, ¿no? Bueno, número 42, ya hablamos mucho de esto. Bach era súper, súper religioso. Él creía que toda la música tenía que ser solamente para alabar a Dios, para la gloria de Dios. Y por eso se cree que a lo mejor a él no le interesaba pues innovar, ¿no? Porque realmente a él lo que le importaba era hacer música para Dios. Claro. Entonces, también a lo mejor por eso era tan modesto, ¿no? Entonces, bueno, Bien, número 43. Eh, aquí, y esta es una de las razones por la que este podcast nació, y es que como lo habíamos hablado en la tocata y fuga, nosotros ya tenemos una percepción de su música, pero probablemente esta música no fue hecha, no fue pensada pues, con estas ideas. Y es que si bien las expresiones artísticas son muy subjetivas, yo creo que siempre hay un gran punto de objetividad, ¿no? Y muchas veces este punto de objetividad se da por el contexto histórico, por lo que realmente piensa el artista o el creador, pero para claro. entender a Bach y cuando escuchamos Bach, estamos escuchando un carácter emocional y un carácter filosófico, pero filosófico refiriéndonos a que es reflexivo y meditativo. También estamos escuchando un sufrimiento, pero un sufrimiento religioso, es decir, una relación con su doctrina en la que el que sufre en la vida será recompensado Mm, con la felicidad, pues después de la muerte, ¿no? Y pues ya lo sí. habíamos hablado un montón de veces, un gran predominio del estilo polifónico. Va número 44. Bueno, creo que el 44 te tocaba a ti, Ah, pero si quieres yo sí, lo digo. bueno, De todos modos, quería decir algo, quería decir algo de lo que acabas de decir. a ver, dale. Sí, no, o sea, que aparte, digamos, o sea, hay una filosofía y, digamos, primero, o sea, la cantidad de simbolismo que hay en sus partituras, porque, o Claro. sea, te puedes llegar a encontrar hasta cruces, cosas así bien locas. Y justo me acordé de un fragmento de la misa en si menor, que, bueno, en la parte en la que Cristo va descendiendo al infierno, él lo dibuja con una escala cromática descendente, ¿no? Sí, Entonces, o sea, no nada más es como toda la polifonía. Sí, 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 o sea, no nada más es como toda la cuestión, digamos, técnica ajá. musical, sino que aparte todavía le añadía toda esta parte de O que retórica y en toda esta parte de la simbolismo.
O que en la Pasión según San Mateo se escuchan en los bajos las pulsaciones del corazón. Si más bien no mal recuerdo de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, yo doy el 44. Número 44. Su Va. obra abarca alrededor de 1200, 1300 obras. La de Juan Gabriel, pues tenía más de 2000, ¿no? Y esta la digo porque cuando muere Juan Gabriel, se me hace muy chistoso. No sé dónde lo leí, pero pues lo comparaban con Bach y con Beethoven, ¿no? Realmente no tengo nada en contra de Juan Gabriel, pues hacía música pues bonita, pero quizá esa comparación pues está como muy fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, número 45. La marcada como tuya, pero pues me la rifo, ¿no? Dice que hay una teoría, al igual que Shakespeare, que Bach nunca existió por su obra tan descomunal. Eh, pues no sé, yo lo llegué a escuchar por ahí, pues ahí está la información, y es que sí hay que entender que, pues no sé, 1200, 1300 obras, casi todas ellas o todas ellas obras Ujú. maestras, se puede poner en duda que un solo hombre con 80 años de su vida haya compuesto todo eso, ¿no? Y además tener tiempo pues para sus actividades diarias. Sí, bueno, agregando un poco de ese punto, si mal no recuerdo, lo que dicen es que era músico de 12 horas, o sea, entre que daba clases, entre que componía, pero, o sea, dicen que su rutina era de 12 horas, entonces, pues igual y sí, no sé, o sea, también porque Bach tuvo, bueno, creo que ese era uno de los puntos que íbamos a decir, pero pues ya me lo voy a, me lo voy a adelantar. Bach llegó a tener 20 hijos. Entonces dices, güey, o sea, pues si era músico de 12 horas y compuso tanta, digo, porque también está este debate de lo que estábamos diciendo de las cantatas, de que a lo mejor hasta se aventaba una a la semana. Ajá. Entonces, o sea, te aventabas una cantata a la semana, tus composiciones, estudiabas, dabas clases. Pues a qué horas, pues eso, ¿no? O sea, a qué horas tenías hijos? O sea, Claro. bueno, ¿quién sabe? O sea, sí, justo está esa teoría. Bueno, un número 46, ahora sí. Esta está muy chida. Esta sí es la que yo les decía que a mí me sacó de onda porque sí dije que rayos, ¿no? Bueno, en el estreno de una de sus obras, pues estaban al aire libre, ¿no? Y todo el rollo. Y un trompetista se murió, o sea, se murió durante el desarrollo del concierto, ¿no? ¿What? Entonces, ¿Es neta? sí, o sea, sí es neta, o sea, lo que no sé si sea neta es una frase que le atribuyen, que supone que cuando el brother ya estaba así, pues en su Ajá. lecho de muerte, sus últimas palabras fueron, así cito, dijo, este Bach ha conseguido acabar conmigo. Quién sabe eso Ok. sí es verdad, pero lo que sí es verdad es que pues un brother acá se petateó, ¿no? A medio concierto. ¿Sabes qué obra estaba tocando? Ni idea, ni idea. Les debo ese dato, Ok. pero sí, esto sí es así verídico. Bueno, aquí más o menos ya se nos están acabando nuestras anécdotas, como pueden ver. Y bueno, número 47, la palabra Bach tiene 4 letras. Número 48, no, no es cierto. O sea, sí tiene 4 letras, bueno, retomo el 47, pero bueno, aquí está muy chistoso porque cuando estaba haciendo el guión, repetí dos puntos, entonces tuve que borrar el que estaba repetido y dije, ok, creo que ya no tengo más datos y vi la palabra Bach y literalmente dije eso, pues tiene 4 letras, pero eso me llevó a recordar que Bach tiene una firma musical. Y es que si traducimos las 7 notas musicales, sus Ujú. nombres, a letras, lo cual así está el sistema inglés y el sistema alemán, eh, Mm. la palabra B, perdón, la letra B viene a ser el si bemol, la letra A es el la letra C es un do y la H es un si natural. Entonces tenemos este motivo, si bemol, la, do, si natural, y Bach Sí, la firma de Bach. firma Ajá. muchas de sus obras con este motivo, ¿no? Sí. Exactamente. De hecho, en el arte de la fuga, creo que tiene una triple fuga donde tiene 2 motivos y el tercer motivo es su propia firma. Muchos otros compositores la han usado en forma de homenaje Mm. y bueno, ¿no? La palabra Bach tiene 4 letras que son una gran firma musical. Ahora sí, número 48, ya vamos a acabar. El asteroide, hay un asteroide en 1800, bueno, es el número del asteroide en 1814, se llama Bach
y fue descubierto en el 9 de octubre de 1931. Y pues obviamente recibe su nombre a este gran compositor. Y asimismo el cráter del impacto en Mercurio pues también se denomina el cráter Bach, ¿no? Número 49. Bach tuvo un total de 20 hijos. Maldito señor conejo. Pero bueno, obviamente en esa época, pues ya sabemos, ¿no? Feudalismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la transición de feudalismo a capitalismo. No importa, el punto es que pues no, eran las mejores, condiciones sanitarias, y de esos 20 hijos se le murieron 10. Entonces, y de estos 10 nada más 5 se dedicaron a la música. Bueno, y los más famosos obviamente son Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach y Wilhelm Friedman Bach, ¿no? Que, bueno, ellos ya se dedicaron más bien al estilo rococó o galante, ¿no? Exacto. Y número 50, la última. Bach inspiró a muchas escuelas futuras. Esto, bueno, es muy obvio. Entre ellas, la segunda escuela de Viena, ¿no? Que, bueno, para no hacerlas largas, la segunda escuela de Viena ya es del siglo XX. Nace como una posición conservadora en contra de lo que fue el atonalismo libre, ¿no? Entonces este era un atonalismo pero más sistemático, ¿no? Y ellos mismos dicen que Bach, pues sí, los influenció, ¿no? Con sus obras como pues, las ofrendas musicales, ¿no? El arte de la fuga, o no sé, por ejemplo, las variaciones Goldberg. Porque, bueno, basta con analizar, por ejemplo, las variaciones de piano de Webern, ¿no? Si ustedes revisan esas variaciones, utilizan muchos recursos que usa Bach, por ejemplo, en la ofrenda musical, ¿no? De que tiene una frase y luego usa el palíndromo, ¿no? De la frase. Entonces, yo creo que, bueno, de la segunda escuela de Viena, yo creo que más Webern, ¿no? Basaban mucho sus formas en las formas o en los recursos que utilizaba Bach, ¿no? Y bueno, obviamente, ahorita les mencionamos la segunda escuela de Viena, pero obviamente a todos, yo creo que no hay un solo compositor que no haya sido influenciado. A la primera escuela de Viena. Obviamente, ajá. Yo creo que no hay ningún solo compositor importante que de alguna manera no haya sido influenciado por Bach, o que al menos lo haya tenido que estudiar cuando estaba estudiando composición. O sea, todos en algún momento tuvieron que estudiar canon y fuga, y pues Bach es de cajón. Entonces, ahora sí, ya terminamos. No, y ya que mencionas la segunda escuela de Viena, pues de hecho Webern tiene una orquestación de una de las fugas de la ofrenda musical, que está increíble esa orquestación, es un despliegue de virtuosismo orquestal, pero sí, justamente tiene una orquestación de esta obra, ¿no? Y pues sí, ya hemos terminado. Pues no sé, fue una labor titánica para un compositor titánico. Quizás es el capítulo más largo que tenemos y que vamos a tener en un buen rato. Entonces, pues esperemos les hayan gustado. Esperemos que hayan llegado a este punto 50. Esperemos que hayamos terminado. Y si llegaron al número 50, pues nada más comenten, pues Bach Nuestro Señor ahí en los comentarios para saber si llegaron al número 50. Y pues no sé, algún comentario, alguna reflexión, Adrián. No, fíjate que la verdad es que pues no creo que sean todos los datos curiosos. Creo que hay más por ahí que se nos pudieran haber escapado. Debe de haber muchísimos más. Pues si alguien quiere aportar alguno en los comentarios, así de, oigan, se los olvidó que Bach, pues no sé, cualquier cosa, algún dato importante o curioso que ustedes creen que se nos haya escapado, pues con mucho gusto nos los pueden poner en los comentarios y se los agradeceríamos. Excelente. Sí, también considero lo mismo. Ya saben que nuestra caja de comentarios está siempre abierta. Para abierta leerlos y plural. En la siguiente transmisión de Descompuesto. ¿Cómo? Abierta y plural. Exacto. Y pues bueno, entonces esto ha sido todo, amigos. Nos estamos escuchando más bien en otra ocasión. Y pues chao. Y pues hasta la próxima.